Bienvenidos sean a la sesión número 4 de nuestro proceso de formación. Damos inicio con el tema de periodismo digital en nuevos formatos de comunicación como tal. Dentro de estos, pues las principales premisas, ¿verdad? Problemas que vamos a encontrar en estas líneas de es el cómo la tecnología y la desinformación puede llegar está la carta del día en cualquier entorno donde nosotros veamos. Lo más importante es verificar. El periodismo digital ha revolucionado la manera en que se produce y se consume la información. Ese tema explora las tres pilares clave del mismo: las innovaciones tecnológicas, el uso de inteligencia artificial en la redacción de noticias y las estrategias para combatir la desinformación, a través de ejemplos concretos, analizando cómo estas transformaciones están redefiniendo el rol del periodismo en la sociedad actual. Esta presentación, o sea, el día de hoy, esta sesión como tal, ofrece una visión integral de los desafíos y las oportunidades que enfrenta el periodismo en la era digital, destacando su impacto en la credibilidad y la relación de las audiencias. En la evolución del periodismo digital, el periodismo ha experimentado una transformación radical con la llegada del Internet y las nuevas tecnologías. Hoy los medios digitales utilizan herramientas innovadoras para captar la atención de las audiencias más exigentes y fragmentadas, desde gráficos interactivos hasta narrativas transmedia. Estas innovaciones no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también plantean nuevos desafíos como la desinformación y la ética en el uso de inteligencia artificial. En esta presentación exploraremos cómo el periodismo digital está adaptándose a estos cambios y qué significa esto para el futuro. Un ejemplo bien claro con esto: vamos a crear una noticia falsa en este punto. Vamos a ir aquí a Sora, vamos a ver acá, vamos a cerrar estos. Y en lo que termino de las demás diapositivas, yo voy a crear un video que no existe, aquí frente a ustedes en lo que se está haciendo mismo. Ok, vamos a crear un video hiperrealista, hiperrealista de una de Tikal, Petén, en Guatemala, donde se está incendiando la pirámide. Ok, vamos a ver qué nos da con esto. En lo que está el contenido, pues yo voy a seguir con el contenido de texto. En las innovaciones del periodismo digital, pues están los gráficos interactivos y visualizaciones de datos. Una de las innovaciones más destacadas del periodismo digital es el uso de gráficos interactivos y visualizaciones de datos. Estas herramientas permiten presentar información más compleja de manera clara y accesible. Por ejemplo, el New York Times ha utilizado gráficos interactivos en su cobertura de elecciones, permitiendo a los lectores explorar resultados detallados por región. Este enfoque no solo mejora la comprensión, sino que también aumenta el engagement del público. Las visualizaciones de datos son especialmente útiles para temas como economía, política y ciencia, donde la información puede ser densa y difícil de digerir. El Storytelling, por ejemplo, es un formato innovador que combina el texto, imágenes y multimedia en una gran narrativa fluida. Un ejemplo destacado es el proyecto de Carbon Map, o The Guardian, en The Guardian, perdón, que utiliza mapas interactivos para mostrar el impacto del cambio climático en diferentes regiones del mundo. Este formato permite a los lectores interactuar con la información, lo que resulta especialmente efectivo en temas complejos. Además, las narrativas transmedia buscan expandir las historias a través de múltiples plataformas como redes sociales, podcasts y videos, creando una experiencia más envolvente para la audiencia. En la realidad virtual, por ejemplo, en el periodismo, uno de los contenidos que tenemos o que ha abierto nuevas posibilidades es el poder integrar RV a las historias, donde permite vivir a la, o sea, donde permite a la audiencia poder vivir las historias. Un ejemplo notable es el proyecto de Displaced de New York Times, que sumerge a los usuarios en la vida de niños refugiados. Este formato genera empatía y conexión emocional, ofreciendo así una perspectiva única en el ámbito, que los formatos tradicionales que no pueden replicar. Sin embargo, el RV también plantea desafíos como la accesibilidad y el riesgo a simplificar las narrativas complejas. A pesar de esto, su potencial para transformar la manera que es un potencial para transformar la manera en que consumimos noticias es innegable. En la automatización del proceso del periodismo, por ejemplo, la inteligencia artificial ha revolucionado la producción de noticias. Herramientas como Wordsmith, utilizada en Associated Press, permiten generar automáticamente reportes financieros y deportivos. En The Washington Post desarrolla el Heliograph, que es una herramienta que redacta noticias locales en tiempo real, y estas tecnologías aumentan la eficiencia y permitiendo a los periodistas enfocarse en tareas más complejas. Sin embargo, la IA no puede reemplazar completamente a los humanos, ya que carece de la capacidad para contextualizar y analizar la información de manera crítica.
la supervisión humana sigue siendo esencial para garantizar la precisión del contexto y no tardará en poder relevar totalmente a un humano con toda la carga visual que se está generando ahorita con las IAs en este punto. En las limitaciones de la IA, por ejemplo, aunque la IA ha demostrado ser útiles en la automatización de tareas, no está exenta de errores. Por ejemplo, en el 2020, el algoritmo de Forbes generó un titular inexacto que tuvo que ser corregido manualmente. Este caso subraya la importancia de la supervisión humana para garantizar la precisión y el contexto en la redacción de noticias. Además, la automatización plantea preguntas éticas, como el impacto como el impacto en los empleados periodísticos y la posible pérdida de profundidad en el análisis clave y encontrar en un equilibrio entre la eficiencia tecnológica y el rigor periodístico. La importancia de verificar la información, por ejemplo. En un mundo donde la desinformación se propaga rápidamente, el fact-checking. Aquí estamos. Creo que estoy aquí un poquito perdido con el dispositivo. A ver, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estamos, herramienta digital para fact-checking. Ahí estamos. Dentro de las herramientas digitales que tenemos en el mundo de fact-checking, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta esencial de plataformas como el factcheck.org, chequeando la verificación de declaraciones públicas y desmintiendo noticias falsas. Durante las elecciones en Brasil, el proyecto Aos Fatos jugó un papel crucial para verificar las afirmaciones de candidatos y combatir así la desinformación en redes sociales. Estas iniciativas no solo mantienen la credibilidad del periodismo, sino que también protegen a las audiencias de la manipulación. El fact-checking es, por lo tanto, un pilar fundamental en la lucha contra la desinformación. En las herramientas digitales, pues ha revolucionado a, eh, al fact-checking plataformas como Invid o Reverse Image Research que permiten verificar la autenticidad de las imágenes y videos virales. AFP actual utiliza herramientas para desmentir noticias falsas de redes sociales. Por ejemplo, durante la pandemia o el COVID, estas tecnologías fueron clave para identificar y corregir información errónea sobre tratamientos de vacunas. Aunque estas herramientas son poderosas, su efectividad depende de la habilidad de los periodistas para interpretar y contextualizar los resultados. Al final, la tecnología es una aliada, pero no reemplaza el juicio humano. En la educación mediática, además de verificar la información, los medios están trabajando en educar a las audiencias pues sobre cómo identificar noticias falsas. Campañas como las de The Washington Post en redes sociales explican cómo verificar fuentes y detectar contenido engañoso. Esta estrategia no solo combate la desinformación, sino que también empodera a los lectores que sean consumidores críticos de la información. La educación mediática es especialmente importante para la generación más jóvenes, quienes consumen noticias principalmente a través de plataformas digitales. Enseñar a las audiencias a pensar críticamente es clave para reducir el impacto de la desinformación. Y ahora vamos con este contenido que hemos creado. Vamos con el video de Sora y miren lo que nos acaba de crear. Si yo no les explico o si yo no les doy a ustedes el contenido de que en realidad yo creé este video falso, que es más, si quieres una ruina que existe, porque las ruinas no son así en Guatemala, cualquiera de ustedes podría crear o compartir esa noticia pensando que en Petén es tanto el calor que las pirámides están prendiendo fuego. Entonces, así de delicado es la verificación de la información y el validar que en efecto lo que estamos haciendo nosotros existe y no solo es una inteligencia artificial que ha creado el contenido de esta manera. Muy bien, me da un poquito de miedo, ¿verdad? Ahora, en conclusión, el periodismo digital enfrenta un futuro lleno de oportunidades y desafíos. Las innovaciones tecnológicas como la realidad aumentada, la realidad virtual, perdón, la inteligencia artificial están transformando la manera en que se produce y se consume la información. Sin embargo, estos avances también plantean preguntas éticas y prácticas, como la necesidad de mantener la credibilidad y combatir la desinformación. Para seguir siendo relevantes, los medios deben equilibrar la innovación con rigor periodístico, asegurando que la tecnología sirva para mejorar y no para reemplazar el papel fundamental del periodismo en la sociedad. Y para finalizar, el periodismo digital está redefiniendo cómo consumimos la información, ofreciendo nuevas formas de interactuar con las noticias. Sin embargo, esta transformación no está exenta de desafíos, como la desinformación y la ética en el uso de la tecnología. La clave es encontrar un equilibrio entre la innovación y la responsabilidad, asegurando que el periodismo siga cumpliendo su rol fundamental en la sociedad, invitándonos a reflexionar sobre cómo podemos como consumidores crear y creadores de información contribuir al ecosistema mediático más transparente y veraz, comprometido con el bien común.
Ahora les toca a ustedes. Por favor, respondamos las tres preguntas que aparecen fijadas en el primer comentario de este contenido. ¿Hasta qué punto de innovaciones tecnológicas el periodismo digital con la realidad virtual o la automatización está transformando la relación entre los medios y sus audiencias? ¿Cómo debe equilibrarse el uso de inteligencia artificial en la redacción de noticias con la responsabilidad ética de garantizar la precisión del texto de la información? ¿Qué estrategias son las más efectivas para compartir la desinformación en la era digital? ¿El fact-checking tradicional, la educación mediática de las audiencias o las regulaciones de las plataformas tecnológicas? Argumenta su postura con los ejemplos concretos y consideremos las limitaciones de cada enfoque. Muy bien, ahora nos vemos hasta la siguiente sesión número 5.